Bueno, hace un par de semanas yo comencé un tema de la soberanía de Dios, humillados. Así se llama el mensaje, humillados delante de un Dios soberano. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4. Humillados y confiados ante un Dios soberano. Y este es un tema para mí muy especial, donde encuentro tanto apoyo en la palabra de Dios para lo que vamos a estar tratando ahora. Humillados y confiados ante un Dios soberano. Leemos Daniel capítulo 4 del 34 al 37 y después que hayamos leído vamos a orar y buscar la ayuda del Señor para hablar como conviene, para oír como conviene y responder como debemos. Saludo a los que están unidos por Zoom y por las plataformas digitales. Dice aquí, pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue devuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar. Señor, qué buena palabra para poder ahora meditar en este tiempo y traer a nuestro corazón palabra buena. Hoy es un día donde se recuerda una manera en que el Señor Jesús fue exaltado por las multitudes, pero nada se compara como aquella gloria entrando de nuevo a tu presencia y más aún la gloria en su segunda venida. Así que, Señor, tu obra todavía está en progreso. Ayúdanos a ver ahora esta historia, a aplicarla al corazón y dale a tu siervo la buena palabra y a cada uno aquí para oír, los que están presentes como los que están unidos a nosotros por los medios digitales. Oh Señor omnipresente, ven y bendícenos. Te lo rogamos por Jesucristo. Amén. Nuestra capacidad, veíamos hace un par de semanas, está muy limitada por lo que vemos. Es decir, ustedes y yo no podemos ver más allá de esa pared que está ahí. ¿Qué hay detrás? No lo podemos ver. No podemos percibir nada más que lo que nuestros ojos nos dejan ver. Ahora bien, eso nos enseña que tenemos una gran limitación cuando dependemos de los sentidos. Hay mucho más después de esa pared y hay mucho más en la obra de Dios de lo que nosotros podemos ver. En esta historia, como vimos, Nabucodonosor fue humillado por un sueño primero que no pudo entender ni sus sabios, y Daniel vino y le dejó saber qué era el significado. En ese significado, el sueño, él sería llevado a una condición de estar como bestias en el campo. No podemos precisar qué le pasó, si fue un estado de demencia temporal, no sabemos qué pudo pasar, pero este hombre quedó desfigurado, andaba entre las bestias del campo, perdió sus amistades, perdió el apoyo de sus oficiales, perdió su corona en ese sentido y estaba como cualquier demente en el bosque, sucio, maloliente. De hecho, parecía cualquier bestia. Noten el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Fue echado de entre los hombres. Eso significa que nadie lo podía soportar. Ahora oiga, comía hierba con los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo.
hasta que su pelo creció como las plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Fue un estado deplorable. Y de ahí Dios lo sacó y Dios le enseñó. Los versículos que leímos del versículo 34 en adelante es cuando este hombre es restaurado. Y lo que quiero que veamos hoy, continuando lo que tratábamos dos semanas antes, fue una afirmación, una admisión y una adoración. Eso tiene este texto, una afirmación, una admisión y una adoración. Vamos a ver esto entonces. Una afirmación. Noten ustedes lo que él dice aquí sobre Dios. Él dice, acabado estos días, al cabo de los días, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me di vuelta y me fue de vuelta la razón. Y miren qué dice él de Dios. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío, gracias mi hijo, porque su señorío es eterno, ¿ven? Y su reino de generación en generación. Él es el Señor desde la eternidad y es un reino eterno el que Él tiene. Además dice, todos los habitantes de la tierra son como nada y Él hace según su voluntad. Un rey eterno sobre todo y hace siempre su voluntad y nadie lo puede detener. Eso tiene una definición que se llama soberanía. Dios hace lo que Él quiere, pero nunca actúa en contra de su naturaleza. Todo lo hace según su santidad y su bondad. Él obra a través de medios sin ser responsable de esos medios. Para él ser un Dios soberano, oiga ahora, él tiene que tener gobierno absoluto de todo, si no, no es soberano, si no, no puede reinar. Oigan esto, si Dios no es soberano, ni el amor de Dios, ni la justicia de Dios son posibles. Se lo voy a explicar de esta manera. Nosotros amamos a nuestros hijos y queremos llevarlos por el mejor camino posible, pero no tenemos poder para controlar las cosas alrededor de su vida para que vayan según queremos. O sea, nuestro amor se ve impedido por la falta de poder sobre las cosas que rodean a nuestros hijos. No podemos cambiarlos. El amor de Dios cuenta con la soberanía de Dios. Él ama a sus hijos y Él hace lo que Él quiere con sus hijos y cumple su propósito de amor con sus hijos. Pero en cuanto a la justicia, tampoco. La justicia solo es posible gracias a la soberanía de Dios. Si Dios no fuera soberano, su justicia se ve frustrada y prevalece la injusticia. Podemos decir que hay jueces justos, pero ellos están muchas veces condicionados. Hay autoridades justas, pero no pueden llevar a cabo la justicia porque algo sucede que les impide llevar a cabo la justicia. Pero no es así con Dios. Su amor se lleva a cabo plenamente porque Él es soberano y su justicia también. Hermanos, oigan bien, el Dios de las Santas Escrituras no es una estatua cruzada de brazos que no tiene poder. No, es un Dios que tiene poder sobre todas las cosas y todo lo bueno que Él quiere, Él lo hace. Gloria a su nombre. Nosotros no creemos en un Dios que está colgado de una pared. No creemos en un Dios que lo puede representar una imagen. Es un Dios todopoderoso que nada lo puede representar porque todo lo que quiere Él lo hace y nadie detiene su mano. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Escuche la doxología que hace Pablo en Romanos capítulo 11 del 33 al 36. Dice aquí Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que significa, hermanos, cuando yo estaba en la escuela nos dieron unas clases de laboratorio. Es cruel lo que les voy a decir, pero así pasó. Y parte de esa clase de laboratorio se tomaba una rana y se abría y se podía ver adentro del animal. Así es como hacen las autopsias. Pues miren, nosotros podemos hacerle a eso, a un
a un cuerpo, podemos hacerle eso a un animal, pero a Dios y sus caminos nadie le puede hacer eso. Nadie puede ver ahí adentro todo lo que Dios está haciendo. Inescrutables sus caminos. Oiga, como dice Pablo, mire qué pregunta retórica que tiene su respuesta incluida. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y la respuesta es nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? La respuesta es nadie. Versículo 35 de Romanos 11. ¿O quién le ha dado a él para que sea recompensado por él? Nadie. Concluye Pablo, porque de él, por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nabucodonosor, después que fue humillado, se levantó con una afirmación diciendo: Dios es soberano. Porque el problema de Nabucodonosor es que él se enardecía y él dijo: miren mi poder, miren todo lo que yo tengo. Y él se creía que era el Señor, el Todopoderoso. Y Dios le dijo: te equivocaste. Yo soy el Señor, el Todopoderoso. Y aquí él lo reconoce. Esa es la afirmación. Pero vamos a ver la admisión en segundo lugar. Vamos al texto otra vez, Daniel 4, versículo 34. Admisión, mire. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, oiga bien, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Es interesante que cuando Nabucodonosor cayó humillado, tenía los ojos en otro lugar. Si ustedes ven en Daniel 4:28, dice: todo aquello le sobrevino al final al rey Nabucodonosor. Oiga como dice el versículo 29. Al final de 12 meses, mientras se paseaba, escuche bien las palabras, mientras se paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia. Oiga, los jardines babilónicos son famosos en la historia universal. Usted lo tiene que haber oído. Pues él se paseaba al ver esa maravilla de esos jardines. Se paseaba sobre la terraza del Palacio Real de Babilonia y dijo el rey, oigan lo que él dijo, miren dónde él tenía los ojos. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Vieron dónde él tenía sus ojos? En lo que él había hecho, en quien él era y el propósito, la gloria de su majestad. Ahí tenía sus ojos. Y dice el versículo 31, aún estaba la palabra en su boca y vino que la humillación vino sobre él. Pero ahora el versículo 34 nos dice que él alzó sus ojos al cielo. Ahí donde dice el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro que está Dios, él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, él volvió sus ojos de aquí abajo al trono allá arriba, a Dios. Y ahí le fue devuelta la razón. Óigalo, mírenlo en el versículo 34. Alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije a Dios. Este hombre, mientras andaba buscando su gloria y las cosas de aquí, estaba fuera de razón. Es como si estaba loco, fuera de sí. Y lo dice en el versículo 36. Ahora, refiriéndose a la restauración de sus bienes, en el mismo tiempo me fue devuelta la razón. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? Viviendo en la comodidad de su padre dándole todos los bienes que podía disfrutar, no le faltaba nada. Y le dijo al papá, dame los bienes que me tocan. Y se fue y vivió perdidamente con rameras en fiestas, haciendo lo que bien le parecía. No tenía control, no tenía su papá sobre él y tenía dinero. Imagínense cuántos jóvenes no quisieran no tener a los padres que le digan, haz esto, no te pares, no te sientes. Ellos dicen, ¿cuándo me voy a librar yo de esta esclavitud? Imagínense entonces el muchacho libre, sin un papá que lo estuviera supervisando y con dinero. Bueno, él dijo, entonces me voy a dar la buena vida. Y atiendan bien, muchachos, todos los jóvenes que están aquí, hijos nuestros, óiganme bien, no piensen que irse por ahí a hacer lo que le place con dinero es la buena vida. No lo piensen. En este fin de semana vi el testimonio de dos muchachas que andaban en la buena vida, entre comillas.
Y camino a su casa intoxicada, se estrellaron, el carro se desbarató, se destruyó y las dos fallecieron trágicamente. No, 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 la buena vida está en Cristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la bendición es tener padres que se preocupan, padres que vigilan a sus hijos. Ese es el deber nuestro como padres. Pues entonces este muchacho, hijo pródigo, cuando estaba comiendo comida de cerdos, dice la Biblia, volviendo en sí, porque estaba fuera de sí, estaba como loco. Y es que la vida sin Dios es una locura, no tiene sentido. Y aquí Nabucodonosor, cuando miró su riqueza, su poder y lo que él tenía, entonces cayó estrepitosamente en un estado deplorable de miseria, de locura, nauseabundo, maloliente, como un animal. ¿Cuándo se restauró? Cuando levantó los ojos al cielo. Ahí recobró la razón. Cuando fue a Dios, entonces la cosa se ordenó. Ese es el principio del orden, buscar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Ya no miró otra cosa. Una mirada al cielo, una mirada a Dios, buscando a Dios. Entonces glorificó a Dios, no antes. Su entendimiento le volvió. ¿Y saben lo que podemos decir, hermanos? No importa el grado académico, no importa la fama, no importa el dinero, no importa nada, solamente Dios. Y aquel hombre que no es capaz de reconocer a Dios, adorar a Dios, óigame, por más inteligente que aparezca, le falta razonamiento, le falta inteligencia. Es como las bestias. Por más bien que hable. Sí, este es un gran rey. Este no era cualquier hombre. Pero cuando él se centró en esto nada más, perdió la razón. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Es interesante cómo Dios obra a veces, y yo quiero poner este punto aquí importante. Miren, a veces Dios deja al hombre que se vaya a comer fango, estiércol, y parezca un animal para desde ahí traerlo restaurado. Padres, óiganme bien, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Y de verdad mi oración, mi súplica es que todos estos muchachos que hemos visto crecer y nacer aquí, algún día yo oiga, oh pastor, están en la fe, sirviendo al Señor, haciendo la obra de Dios. Pero la manera en que Dios lo va a llevar ahí nosotros no lo sabemos. Puede que sea poniéndolos a comer primero estiércol, malolientes, y de allá vengan. Nuestra esperanza está en Dios. Confiemos en Dios. ¿Qué aprendemos aquí entonces, hermanos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué cosas este hombre admitió y nos deja ver por lo que él admitió? En primer lugar, él admitió que hay un Dios que es eterno y tiene un gobierno eterno. Noten cómo él lo dice aquí. Bendije al Altísimo, alabé, versículo 34, y glorifiqué al que vive para siempre. Su señorío es eterno, y si él es eterno, su reino es eterno. Un reino de generación en generación. O sea, Dios es eterno y tiene un reino eterno. Y Nabucodonosor se dio cuenta de que su reino era temporal. Hermanos, y si hay algo que este mundo nos enseña continuamente es lo temporal de todas las cosas. Hermanos, en esta vida todo va a pasar. Dígase la que usted tiene al lado. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Hoy es y mañana no es, dice la Biblia, la vida del hombre. Todo va a pasar. Y de hecho este mundo un día será consumido, dice la Escritura, por fuego. Todo va a pasar, todo va a pasar. Igualmente vemos aquí la inmensa grandeza de Dios y la inmensa grandeza de su gobierno. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo.
con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Hermanos, si nosotros sumamos todo lo creado al lado del Creador y lo comparamos, la balanza siempre pesa en él. Un Dios que no podemos entender. Hermanos, ustedes y yo solo podemos estar en un lugar, en el tiempo y en el espacio. Yo solo puedo estar aquí ahora. Mi mente puede andar por Babilonia, pero yo solo estoy aquí. Dios está en todo lugar completamente. Está aquí, pero está con el que está enfermo. Y está con el que está amaneciendo del otro lado del mundo. Y está con el que va en un avión. Y está con el que va en un barco. Hermanos, Él está en todo lugar completamente. Nosotros no lo podemos comprender. Y el universo no se compara a Él. Este hombre admitió, aquí hay un Dios que es eterno, con un reino eterno, y un Dios que es grandísimo. Un reino universal. Él entendió el poder de Dios y la bondad de sus obras. Él es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey de los cielos. Miren, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Hermanos, óiganme bien, todo lo que Dios hace es verdad y todo lo que Dios hace es justo, aunque no lo podamos entender. Todo lo que Dios hace es verdad y todo lo que Dios hace es justo, aunque yo no lo pueda entender. Bendito sea su nombre. Y Él tiene poder para humillar, y Él humilla al altivo, termina diciendo, a los que andan con soberbia. Hemos visto una admisión, una afirmación y ahora una adoración. Una afirmación, una admisión y una adoración. Y a mí me fascina el hecho de que podemos ver aquí, hermanos, que es imposible encontrarse delante de Dios y no admirarlo. Eso es imposible. Es imposible a veces usted ver los colores de un atardecer. Los cielos cuentan la gloria de Dios y ver esa multitud de colores, resultado de la contaminación de la atmósfera, de paso, y ver todo eso y no maravillarse y decir, wow. Bueno, pues hermanos, es imposible meditar en Dios, en quién es Él y verlo como este hombre lo vio desde su miseria y no adorarle. Después que alzó los ojos al cielo, versículo 34, y le fue devuelta la razón, entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y después que fue restituido, ahora yo alabo, exalto, glorifico al Rey de los cielos. Es interesante, hermanos, que en ese momento él no dice, wow, qué bien lo hice, qué bien está mi reino. No, yo alabo a Dios. Y se olvidó de él. Y él quiso que toda la gloria fuera para Dios. Notemos tres cosas aquí en esta adoración. En primer lugar, el momento en que se dispone a adorar a Dios. ¿Cuándo? Luego de haber sido muy humillado. Hermanos, miren, a veces Dios, Él es tan bueno con nosotros. ¿Saben lo que Él hace? Nos humilla. Para que estando humillados ahí podamos ver quiénes somos y pongamos una perspectiva correcta de la vida y podamos volver a Él en adoración. Hermanos, nosotros a veces necesitamos ser recordados de nuestra fragilidad. Miren, mis hermanos, esta ha sido una semana crítica para mí y para mi familia. Porque hace un año exactamente mi papá se estaba muriendo y yo también para este tiempo por el COVID-19. Y óiganme bien, hermanos, cuando yo estaba tan enfermo, tan débil que yo no podía con mi vida, literalmente, hermanos, yo caminaba afuera de la casa unos 10 a 15 pasos con la compañía de una de mis hijas o dos que me ayudaban. Y me devolvía a acostarme, a descansar y dormir porque no podía más. Y ciertamente, yo siempre he hecho ejercicio, hermanos. Ya yo estoy viejo, pero todavía tengo fuerza. Pero siempre he hecho ejercicio. Pero en ese momento no podía sostener mi vida, no podía respirar. Así de frágiles somos nosotros. Y a veces Dios nos muestra eso
para que nosotros sepamos que el único que merece ser adorado, exaltado por los siglos de los siglos es Él, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él nunca envejece, nunca se cansa, nunca duerme. Ese es un Dios que tenemos que adorar, no hay otra manera. Es decir, wow. Después que fue humillado, se levantó a adorar. Ahora vean una cosa más. Las aflicciones y las humillaciones de Dios no son quitadas hasta que cumplen su trabajo. Después que este hombre fue humillado lo suficiente, levantó los ojos al cielo y Él lo sacó. Él adoró al Señor inmediatamente. Todavía estaba sucio y maloliente, como vamos a ver en un momento, pero Él adoró a Dios inmediatamente, como hizo el hijo pródigo. Hermanos, si Dios nos ha humillado, levantémonos para ir a adorarle y no perdamos tiempo. Las circunstancias en el mismo lugar donde Él estaba. Él no esperó llegar al templo para adorar a Dios. Hay personas que entienden que la adoración a Dios debe ser solo en este lugar, en la iglesia. No, adoremos a Dios mañana, tarde, noche, en todo tiempo. Aleluya. En todo tiempo cantemos, en todo tiempo reconozcamos quién es Él y que Él reciba toda su gloria. Sucio, despojado de privilegios reales, no tenía ninguna ropa real, pero ya estaba adorando a Dios. Cuando parecía una bestia del campo. No hay que esperar estar plenamente restaurados para adorar a Dios. Él es digno de adoración ahora, donde quiera que estés, arrepentido y buscando su rostro. El contenido de su adoración, como vimos, no fue su propio reino y su gloria, sino Dios, su persona y sus atributos. Déjenme compartir unas palabras de aplicación. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la experiencia de Nabucodonosor? En primer lugar, tenemos un testimonio que nos anima a confiar en Dios aún en las peores circunstancias en que nosotros estemos. ¿A qué me refiero, hermanos? Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ustedes, pero escúchenme esto con su corazón. Óyeme, tú eres joven, ya adulto, casado, soltero. Yo no sé de dónde viene cada uno y lo que ha pasado, pero déjeme decirle, si tú conoces a Jesucristo, si tú confías en Él, si Dios te ha amado, tu situación está en las manos de Dios. Y en esta circunstancia Dios tiene un propósito principal para tu vida, un propósito, que lo busques a Él de todo corazón. Todo lo demás va a caer solo. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántas veces tenemos que oír ese texto? Pero ¿saben lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Que nos pasa lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. Daniel le contó el sueño y le dijo, esto es lo que te va a pasar y tú vas a tener que reconocer a Dios. Y él dijo, sí, lo entendí muy bien. Hermanos, al tiempo se le olvidó. Tuvo que ser humillado, tuvo que ser rebajado, y ahí entonces él entendió de verdad. Eso nos pasa a nosotros también. Por eso la Biblia dice, no sean como el burro, que han de ser azotados para que entiendan. Hermanos, a veces Dios es tan bueno con nosotros que Él, para llevar a cabo su voluntad, nos humilla, nos quebranta, nos hace pasar por momentos difíciles, para que desde ahí, entonces nosotros confiemos en Él y podamos decir, Señor, no tengo nada en que confiar en mí en este momento, solamente esperar en ti, sea hecha tu voluntad. Y es interesante esto, que cuando Nabucodonosor fue restituido, oiga lo que dice el versículo 36 al final, fui restituido a mi reino, y oigan ahora, y me fue añadida aún mayor grandeza. Mayor grandeza, porque así hace Dios. Él humilla y luego exalta y da más que al principio. Así le hizo a Job, le duplicó todo lo que le había quitado. Sí, cuando Dios nos humille es tiempo de confiar, no para correr. Es tiempo de confiar en Él y esperar que Él termine su buena obra. Ayúdanos, oh Dios. En segundo lugar, aquí hay un testimonio que nos ayuda a entender mejor a nuestro Dios.
Así es como Él obra. Mire que dice al final del versículo 37, todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Pero hermanos, oigan cómo Dios obra. Él primero humilla antes de exaltar. La Biblia lo enseña. Así Él lo hizo con Moisés. Así Él lo hizo con Abraham. Así Él lo hizo con Jacob. Así Él lo hizo con David. Así lo hizo con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Fue humillado en la cruz antes de ser exaltado a la gloria. Y hermanos míos, así lo ha hecho con todos los verdaderos hijos de Dios. Primero son humillados a la muerte y se convierten en un cadáver antes de que entren a la bendita gloria. Él humilla para después exaltar. Aquí hay un testimonio de que cuando conocemos mejor a Dios, terminamos adorando su persona. Amados míos, cuando nosotros conocemos mejor el Dios en quien nosotros hemos creído, no hay otra cosa que adorarle. No hay otra cosa que bendecir su nombre. Y que el Señor nos ayude a adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle. Uno de los juegos que yo no entiendo para nada en los deportes es el hockey. Aquí hay un hermano de esta iglesia, muy querido, americano por supuesto, porque yo no conozco un solo hispano que le guste el hockey, pero este es un americano. Y este hombre un día me decía que le encantaba el hockey. Y yo aproveché para hacerle la pregunta que le quería hacer a uno que le gustara el hockey. Dice, ven acá, ¿y qué es lo que pasa con ese juego? Porque yo ni siquiera veo cuando la pelotica entra, la cosa esa. Pues eso va tan rápido que usted, porque en basquetbol usted lo ve, en béisbol usted lo ve, en fútbol lo ve, pero esa cosita negra, usted no lo vio. ¿Y qué es lo que celebran? ¿Saben lo que pasa? A final de cuentas, porque yo no entiendo el juego, no me gusta el juego. Cuando nosotros entendemos el juego, entonces nos gusta el juego, nos apasiona el juego. ¿Lo ven? ¿A dónde quiero llevarles entonces? Cuando entendemos a Dios, entonces nos enamoramos más de nuestro Dios. Le adoramos más. Cuando entendemos lo que Dios está haciendo y cómo es que Él obra, decimos aleluya, aleluya. Grande es nuestro Dios. Piensen por un momento. Los discípulos no podían entender cómo es que su maestro, unos 33 años, un hombre jovencito, podían traicionarlo, atraparlo a las autoridades, azotarlo como un criminal cuando no le hizo mal a nadie y llevarlo humillado con una cruz y clavarlo desnudo públicamente. No podían entenderlo. Y es la verdad. Y nosotros en cierto sentido tampoco. ¿Quién haría eso con su hijo? Pero déjeme decirle qué hay aquí. Es la manera de Dios para salvar al pecador matando al justo. Salvar a su enemigo matando a su hijo. Esa es la manera de Dios. Y cuando entendemos la manera de Dios, entonces decimos, bendito seas, alabado sea tu nombre. Una de las cosas que anhelo yo anhelo, el día en que yo pueda ver al Señor Jesús cara a cara. ¡Wow! ¡Wow! A mí no me importa si es prieto, blanco, rubio, calvo. Eso no tiene nada que ver. Es verlo. Decir, bendito Señor. Gracias. Cuando usted entiende a Dios, alaba a Dios. Él humilla para exaltar. Él quita para dar. Hasta aquí lo que quiero compartir con ustedes hoy y espero que el Señor los lleve contentos, abrazando a nuestro Salvador y deleitándose en Él. Que el Señor nos ayude a bendecir su nombre y decir como dijo Nabucodonosor: glorifiquemos al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno y nunca suelten esa verdad de su corazón. Todos los caminos de Dios son verdad, todos son justicia.
Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Te amamos y ahora te pedimos tu gracia. Te suplicamos tu presencia especial en la vida de cada uno y que sigamos contigo ahora. Te ponemos los días que vienen por delante y confiamos en ti. Aleluya. Esperamos en ti, bendito sea tu nombre, sabiendo que vendrán días mejores. Oramos en el glorioso nombre de aquel que vive y reina, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.